tipo esto. Ahora lo vamos a empezar a nadie. Ok. Saco la barra de abajo. Soy una. ¿La podés minimizar? La barra en realidad. Sí. Ah, está ahí pongo ahí arriba. arriba para Sí, no sí, molestar. sí. Lo que sí puedes, si vas allá. Ah, pero no se va a ver mucho acá, ves que podés, eso lo puedes también achicar. Ah. Pero bueno, si le pones una rayita desaparece. Lo que pasa es que Sí. después no se ve. Claro, después no se ve. No, lo dejo en algún Pero lugar como que... quieras, si no le pones Si lo pongo en una rayita. por acá no tendría que desaparece. molestar, porque acá va a estar Ok. los títulos. Ahí va. Qué miedo. ¿Todos? Cuando quieran. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva propuesta de tesis de licenciatura en física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad, la estudiante que defiende su tesis es Carolina Castelo, que hizo la tesis de título Determinación remota de la humedad del suelo a partir de señales de ultra ancho de banda, bajo la dirección de Mariano Franco y con dirección de Juan Augusto Maya, que está conectado por Zoom. Bueno, los dejo con Carolina. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Carolina y gracias por la presentación. Esta va a ser mi tesis de licenciatura, que la hice con Mariano, con el equipo de teledetección del IAFE y con Obi, Juan Augusto Maya, con el CSC. Así que, bueno, comenzamos. La organización de esta charla va a ser, como se ve acá, en principio una breve introducción del tema, con las motivaciones de por qué arrancamos este trabajo. Les voy a contar sobre los materiales que utilizamos. Por un lado, el radar y su caracterización, y por el otro, nuestro target de interés, que va a ser el suelo. Los modelos que usamos para modelar el suelo, y el método de inferencia bayesiana usado para obtener los valores de mejor ajuste a las señales que nosotros levantamos con el radar. Después les voy a contar cómo se llevaron a cabo las mediciones, el análisis que hicimos de los datos y unas breves conclusiones y trabajo a futuro. Bueno, para empezar, como se lo encuentra en la literatura, es ultra ancho de banda, ultra wideband. Estos son radares que actualmente se pueden encontrar de manera comercial, que tienen la cualidad de tener un amplio ancho de banda, como dice su nombre, y en nuestro caso, nuestro radar funciona a frecuencias muy altas, lo cual le dan la posibilidad de tener una resolución en el orden de los centímetros. ¿Qué ventajas presentan estos sistemas? En primer lugar, como les digo, se encuentran de manera comercial, son unas placas muy pequeñitas del tamaño de la palma de una mano, que tienen grabada dentro de la placa tanto la antena emisora como la receptora y todo el circuito que necesita para tomar las mediciones. Lo único que tengo que hacer es enchufarlo a una computadora, usar el programa y puedo levantar los datos, lo cual nos resulta interesante principalmente por la movilidad y la posibilidad de usar esta placa para, por ejemplo, montarlo sobre otros aparatos, como puede ser un dron o algún satélite. Presentan una gran sensibilidad ante pequeñas variaciones en la posición del blanco. Esto se usa actualmente en el ámbito de la medicina, donde las placas se pueden montar por arriba de una cama y registran el movimiento del pecho cuando un paciente inhala y exhala, para poder controlarlo y monitorarlo de manera remota. Entonces, digamos, es bastante interesante ver el funcionamiento del radar. Nos permite analizar la respuesta del blanco para el amplio espectro de frecuencias que excita, y nos permite excitar diferentes estados de resonancia, lo cual quizás nos podría ahorrar un paso de tener que caracterizar en todas las frecuencias, sino que ya con una sola iluminación puedo tener varios estados excitados. Por otro lado, nos podría permitir desacoplar efectos geométricos y dieléctricos, ya que las frecuencias que estamos utilizando van a estar en un rango donde no interfieren con la señal emitida, por ejemplo, por la rugosidad del suelo.
En este caso no vamos a entrar en ese detalle, sino que no vamos a separarlos, sino que los vamos a ver en conjunto. ¿Cuál fue la motivación para este trabajo? Nosotros dijimos, bueno, es una placa muy pequeña, podemos utilizarla para iluminar suelo. ¿Qué problema de la realidad podríamos encarar con este método? Y se nos ocurrió decir, bueno, en el ámbito agropecuario y industrial, hoy en día es necesario ir hasta un suelo, ir hasta un emprendimiento, movilizar material y equipos durante muchos kilómetros para poder hacer mediciones de suelo. Si yo voy y quiero hacer una muestra como se ve en la imagen, tengo que mandar a alguien que me haga una muestra, tome la tierra, se ponga en una bolsa, se cierra herméticamente, se manda a un laboratorio, todo eso solamente para analizar la humedad. Y en todo ese tiempo traslado, la humedad ya varió. Entonces necesitamos algo que sea más local. También se usan sensores in situ, o sea, llevo un sensor y lo clavo en la tierra, que muchas veces son muy costosos y también hay que mandarlos, hay que tener un vehículo para poder montarlos con una computadora, con una fuente. Y entonces decimos, bueno, quizás nuestro radar nos permite poder hacer mediciones de manera remota y ahorrarnos todas estas desventajas que son el tiempo de análisis, el transporte y, por ejemplo, mandarlo a zonas inaccesibles, como puede ser el impenetrable en Chaco, que no es tan fácil que alguien se meta y no se lo coma alguna serpiente, yaguareté, no sé muy bien qué hay, pero alguien sabrá un poco más. Así que les presento nuestro radar. Este es nuestro radar, una placa Citru X4M06 de la empresa Novelda. Como pueden ver, las dimensiones son muy pequeñas, son 5 por 3 centímetros, cabe en la palma de la mano. La altura de las antenas, los radares, el radar, esto, digamos, tengo la electrónica, tengo la placa, y acá tengo las dos antenas. Está todo incorporado. Tiene dos frecuencias portadoras, una 730 y una 874, son frecuencias muy altas, y tiene un ancho de banda de 1.4 GHz. La frecuencia de muestreo es 23,3 Hz, y el rango de uso que nos da el fabricante es de 20 centímetros a aproximadamente 10 metros. Para arrancar a ver, bueno, cómo funciona el radar que estamos utilizando, en principio nos referimos a la hoja de datos, donde el productor dice que la señal del radar funciona de la siguiente manera. Emite un pulso, el pulso se propaga por el medio, encuentra un blanco reflector, se refleja y capta una señal reflejada que varía con la distancia. En primer lugar, no aclaran cómo varía, así que la primera parte de nuestra caracterización fue, bueno, ver cómo funciona el radar. Y en segundo lugar, que lo pueden ver en la tesis, está la hoja, la huella, la pisada de la antena, donde tenemos las curvas de ganancia. La máxima ganancia de la antena es en una dirección normal a la placa, o sea, la tengo que tener en incidencia normal, y tiene una potencia de 6 y pico decibeles, y la pisada de la antena se toma por convención cuando eso decae 3 decibeles. Con eso tuvimos una noción de la pisada de la antena. Bueno, ya caracterizando nuestro radar, lo que hicimos fue montarlo, en lo que verán acá es nuestro cariñosamente llamado el arco, porque se parece a un arco de fútbol, donde el sensor se coloca en el travesaño, con una burbuja para poder nivelarlo y calibrarlo, tiene un sistema de poleas, todo está hecho con material que no genere interferencia, ¿sí? Todo está hecho en madera, cinta, tela, cosas que lo pudieran mantener en su lugar. Y el primer target con el que trabajamos fue una placa de Tergopol forrada en papel de aluminio, que pueden ver acá. Este es nuestro querido arco colocado. Y las primeras mediciones que hicimos para ver qué está emitiendo la antena fue, bueno, veamos cómo varía la señal que recibimos cuando la alejo de un blanco. Lo que podemos ver acá son algunas de las mediciones que hicimos, donde el blanco fue colocado a 40, 60, 75 para estas tres señales, y vemos que el máximo está exactamente donde estaría el blanco, o sea que lo registra bien. En el caso de la señal de 20 centímetros, vemos que antes de los 20 centímetros, ¿sí? Un poquito antes, no pudimos arrancar desde el cero porque el programa de medición no lo permite, el fabricante, digamos, bloquea que la señal se pueda medir en ese momento, pero vemos que hay una pequeña saturación previa. Nuestra hipótesis es, hay una señal parásita, que es la señal que emite la emisora, cuando viaja por el camino libre medio entre las dos antenas, satura la receptora, por eso no permite la medición para no quemar el circuito, pero aún así vemos un pequeño esbozo de esa señal parásita y descartamos la primera tanda de mediciones a una distancia muy cerca del blanco.
Lo que hicimos fue tomar los valores máximos de la señal obtenida y los graficamos en escala logarítmica para ver la potencia de la antena. Lo que queremos ver es, bueno, cómo decae esta potencia. Según la ecuación que se puede ver ahí, la modelamos como algo que cae sobre 1 sobre R alguna potencia. Y queremos, bueno, ver cuál es esa potencia. Usando un ajuste lineal, en este caso, obtenemos que P es 0,99, por ende, básicamente se acerca a 1 y tenemos un decaimiento de 1 sobre R, que podría ser razonable teniendo en cuenta que podemos modelarla como un pulso gaussiano. Antes de comenzar, obviamente, la etapa de mediciones, seguimos caracterizando un poco más la antena, pero ya pasamos a la siguiente disposición, a la siguiente configuración de medición, donde cambiamos nuestro blanco y lo que hicimos fue colocar una chapa, ¿sí? Una chapa de zinc que va a ser nuestro conductor ideal, que permite reflejar la antena para poder medir qué es lo que emite. Como nosotros no tenemos un segundo radar, por lo cual tampoco pudimos ver la polarización de la antena, no sabemos si es en transverso eléctrico-magnético, decidimos continuar las mediciones a incidencia normal, y para poder saber qué está emitiendo la antena, usamos un conductor ideal, que acá se ve sin el modelo de tierra, ¿sí? Disparamos a la chapa para ver qué estamos recibiendo. Es como si el pulso fuera lineal. Esta señal la llamamos S1 o señal de background, y está graficada acá en este gráfico, donde tomamos mediciones a 3 alturas, porque después no vamos a poder sacar la tierra del cajón sin mover cosas, sin ensuciarlos, sin nada. Entonces tomamos las 3 mediciones y vemos que para 45 centímetros la señal es una campana bien localizada en la frecuencia de la portadora, que en este trabajo siempre va a ser la señal de 870 y pico. Y las otras señales observamos que tienen una leve oscilación, que baja la amplitud de la señal, por lo cual hicimos algunas cuentas, vimos que aún así el máximo de ganancia del radar cae en la chapa, pero asumimos que quizás hay alguna interferencia de las paredes del sistema. Aún así nos animamos a seguir adelante con el trabajo y ver si podíamos entender qué estaba pasando. Les voy a contar entonces un poco del target que estamos midiendo. En nuestro caso, al ser tierra, la tierra real, queremos medir en suelo, así finalmente nuestro objetivo póstumo es medir en suelo. La tierra es un sistema complejo donde hay microorganismos, hay gases encapsulados, hay diferentes fluidos, y están las partículas obviamente de tierra. Como no podemos modelar todo eso, lo que hicimos fue asumir que nuestro target va a estar compuesto por 3 partículas fundamentales, que son arena, limo y arcilla, las cuales se diferencian entre ellas según su tamaño. Eso, según la tierra que estamos trabajando, la cantidad, la proporción que tiene de cada uno de estos elementos, se la puede caracterizar en diferentes clases texturales de suelo. Bueno, que los geólogos muchas veces estudian, pero estamos tomando un modelo ya idealizado porque no estamos considerando los demás componentes del suelo. Y como nosotros lo que queremos medir es humedad, pero estamos iluminando con una antena, vamos a tener que hacer esa relación entre humedad volumétrica, que es el contenido de agua en el volumen de tierra, con nuestra constante dieléctrica, que es lo que va a ser afectado cuando iniciamos con un campo electromagnético. Para comparar, las mediciones que hagamos con el radar con mediciones in situ, utilizamos un sensor Hydra Probe Stevens, que es un material que se usa mucho actualmente para investigación o en campos de cultivo. Está ampliamente estudiado y hay muchos papers donde se analiza su funcionamiento, así que no nos centramos en eso, pero las mediciones van a ser las que nos den un parámetro de cuán bien o mal estamos midiendo. Para relacionar estas dos cosas, lo que usamos es el modelo semiempírico de Hallikainen. Es un modelo donde, por un lado, tengo input, la humedad volumétrica que voy a medir, tengo la proporción de arena y de arcilla, y tengo unas constantes que están estipuladas para unas ciertas frecuencias, en este caso se usaron para 8 GHz, que están acá. Eso se pone en el modelo y me da un estimativo, un valor para la constante dieléctrica, tanto la parte real como la compleja. Lo que hicimos, como nosotros no, antes de arrancar a decir, bueno, mando una muestra del suelo que estoy trabajando a que me digan qué proporción tiene y tener que meternos en esos problemas, dijimos, bueno, analicemos cómo reacciona según esta ecuación si tenemos diferentes componentes en el suelo, diferentes composiciones. Estudiamos para suelo franco-arenoso arcilloso y para franco-arcilloso, que son proporciones diferentes de los materiales, y graficamos en función de la humedad volumétrica.
que obtuvimos que en realidad la frecuencia que estamos trabajando, esto no afecta al modelo, por ende nos ahorramos el paso de tener que mandar a estudiar esto a cualquier instituto. Simplemente vamos a asumir que tenemos 50 y 50 de cada uno de los materiales. Una vez que sabemos cómo está compuesta la Tierra, que ya sabemos un poco cómo funciona el radar, ¿cómo vamos a modelar el suelo? El suelo no va a ser tan fácil de decir, bueno, tengo un componente así homogéneo, perfecto y va a ser, digamos, estándar, sino que vamos a usar diferentes modelos porque vamos a tener en cuenta que el suelo, cuando es humedecido, se estratifica y que por otro lado, el suelo inherentemente es rugoso. La relación fundamental que usamos a lo largo de todo el trabajo es la señal S1 de background que medimos cuando disparamos al conductor ideal, va a ser nuestra señal que emite la antena, y vamos a cambiar el coeficiente de reflexión según cómo la estamos modelando. Eso nos va a dar una señal S2 teórica, que vamos a poder comparar más adelante con la señal medida con el radar. El primer modelo con el que comenzamos este proceso es con un dieléctrico sin rugosidad sobre un conductor ideal. Usando las ecuaciones de teórica 1, lo que hicimos fue calcular el coeficiente de reflexión, que en este caso, que es el sistema más simple que utilizamos, depende de epsilon 1, la frecuencia y el ancho que tengo de capa de dieléctrico. Complejizándolo un poco más, pasamos a estratificar el medio. Vamos a tomar un medio que sea semi-infinito, o con una capa como se ve acá, o con hasta 2 capas. Decidimos no seguir agregando capas porque realmente la antena tiene una longitud de penetración y agregarle capas infinitamente no suma nada. Así que nos quedamos con estos 3 modelos. Acá está el ejemplo para una capa donde vemos que utilizamos los coeficientes de Fresnel ya conocidos y que se van aumentando la complejidad a medida que voy agregando capas. En este caso, no solamente tengo el epsilon 1, sino que tengo epsilon 1, epsilon 2 y el ancho de la capa de variables, que voy a tener que modelar de alguna manera. Como agregar capas no era viable, vamos a decir, ok, yo estoy trabajando en un suelo que es inherentemente rugoso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asumir que estamos incidiendo. Si uno incide habitualmente en un medio rugoso, no obtengo que la señal reflejada sale en la dirección especular, sino que voy a tener algo difuso. Voy a tener que, según la rugosidad del medio, voy a tener dispersión para todos lados. Entonces, lo que hicimos fue usando la ecuación de Rayleigh y el criterio de Rayleigh, para nuestro caso, que va a ser siempre incidencia normal, hallamos este criterio que nos dice, bueno, estamos trabajando dentro de un suelo que es rugoso pero suave y nos permite utilizar la aproximación de Kirchhoff. De nuevo, como vamos a estar utilizando una señal que es difusa, lo que vamos a trabajar es siempre en valores medios. Ay, chicos de secundaria. Y este modelo rugoso lo que hicimos fue aplicárselo a los modelos que ya teníamos de suelo estratificado y el suelo con un dieléctrico sobre conductor ideal. Lo que podemos ver es que a medida que yo complejizo el medio, aumenta exponencialmente la complejidad que va a tener el programa de poder hallarme los valores de mejor ajuste. En este caso, ya tengo epsilon 1, epsilon 2, tengo la altura de la capa y voy a tener las alturas RMS del suelo. O sea, voy a tener S0 y S1, que son la medida de la altura y cómo varía la altura de la rugosidad. Ya una vez tenidos todos los modelos que vamos a utilizar en este trabajo, ahora la pregunta va a ser, ¿cómo vamos a obtener los valores de mejor ajuste? Porque nosotros tenemos que generar una señal teórica para comparar con la señal experimental. Para eso decidimos utilizar un esquema de diferencia bayesiana que nos va a dar una capacidad de cómputo importante para poder calcular nuestros coeficientes, nuestros valores y nuestras señales teóricas. Por un lado, la visión bayesiana del mundo es, yo tengo una probabilidad previa, tengo una idea de lo que está pasando, ¿sí? Y voy a actualizar mi creencia en esa probabilidad a partir de evidencia experimental. Entonces, a partir de que tengo más evidencia experimental, voy a ir actualizando mi probabilidad posterior o la probabilidad de que suceda a partir de la evidencia X. Esto se ve en el teorema de Bayes, ¿sí? Donde tengo mi probabilidad posterior en función de la probabilidad previa A y el PXA, que es el likelihood. Es cuán probable es que yo tenga cierto parámetro en función de lo que medí.
En nuestro caso, esto pasaría a ser los diferentes parámetros que voy a meter en mi coeficiente R con la señal S2 que voy a medir a partir, que voy a comparar la medida a partir de la señal teórica que yo genere. Acá les muestro un poco el código que desarrollamos para hacer toda esta parte de procesado de las señales, donde al modelo le estamos dando de input la señal S2 que medimos, le damos una cantidad de muestreo y le damos una varianza. A eso le agregamos el modelo. El modelo es las capas y la rugosidad que van a entrar dentro del likelihood. Acá se puede ver que yo lo que voy a hacer es, para generar mis priors, o mis variables a priori, voy a decidir, ok, voy a tomar un rango donde yo creo que va a estar el valor que mejor ajusta mi señal, y voy a dejar que el programa me haga una distribución uniforme de parámetros. Lo que va a hacer, esos parámetros los va a agarrar y los va a meter dentro del modelo, y va a comparar paso a paso cuál es el que mejor ajusta a la señal S2 que nosotros pedimos. En este caso, por ejemplo, las variables van a ser la parte real de la constante dieléctrica y la parte imaginaria. Y eso me voy a decir al programa, bueno, dame una señal teórica determinista y me la vas a comparar con la señal medida. Esto es más o menos para mostrarles cómo va aumentando exponencialmente la cantidad de parámetros a medida que yo cambio mi modelo. En este caso, para un modelo de 3 capas con rugosidad, voy a tener un montón de parámetros que voy a tener que decidir entre qué rangos están y les voy a tener que generar un prior. Se puede ver que la cantidad de priors aumenta un montón y eso me va a generar un costo experimental, un costo computacional muy alto. Entonces, ¿hasta qué punto me conviene modelar tan complejamente la Tierra y la señal que recupero es muy diferente a una señal más simple o no? Acá es un poco más lo mismo, veo como todos esos valores se van a aplicar dentro del modelo. Esto vendría a ser el modelo que me da el R. Y lo voy a usar para calcular una señal teórica. Listo, tenemos nuestro suelo modelado, tenemos alguna manera de conseguir las variables de mejor ajuste, vamos a las mediciones. La primera tanda de mediciones fueron realizadas en un entorno controlado. Lo que hicimos es, al cajón que planteamos en la caracterización, con la chapa abajo, le colocamos tierra. La tierra, antes de colocarla, lo que hicimos fue trabajarla un poco, desmenuzarla, venía con algunas, con piedras, con pedazos de metal que fuimos limpiando lo mejor que pudimos. Se colocó y siempre procuramos que estuviera bien liso y ortogonal al radar para que no genere ningún problema con la pisada de la antena. En cada instancia de medición lo que hicimos fue humedecer el suelo, humedecimos con una cantidad de tierra, mezclamos, lo dejamos reposar para que eso se homogeneice. Y antes de medir, siempre medimos la humedad de la tierra con nuestro sensor in situ, teniendo todos los recaudos de no mover la tierra, volver a aplanarla después. Hicimos las mediciones para aproximadamente 12 mediciones. A una altura y después hicimos 8 o 7 mediciones para otra altura. Y una vez que ya sabemos qué señales tenemos, cómo funciona el radar y qué obtenemos en un espacio controlado, decimos, bueno, pasemos a lo importante, al suelo. Lo que hicimos fue medir en el patio del IAFE, tomamos un sector donde vimos que había poca maleza y las paredes no llegaban a hacer interferencia lo mejor posible, y cambiamos el arco. El arco lo tuvimos que hacer más robusto para poder enterrarlo, y el sistema que era de poleas lo modificamos para un sistema que nos permita no solamente evitar que con el viento se nos mueva todo, sino que podamos montar y girar la antena para darle una incidencia oblicua. En este caso, como no teníamos la manera de caracterizar la polarización de la antena, no avanzamos mucho más en ese estudio, pero están hechas las mediciones para el futuro y se puede ver cómo la potencia, aunque sea, disminuye a medida que yo le aumento el ángulo. Pero bueno, en este trabajo nos vamos a centrar en mediciones a incidencia normal. Para tener las mediciones de background, lo que hicimos fue colocar la chapa en el suelo, ¿sí? Para poder, de nuevo, caracterizar la señal que medimos en cada medición. Lo que nos pasó es que estas mediciones fueron llevadas a cabo desde mayo hasta agosto, o sea, hicimos 4 instancias de mediciones, una en cada mes, y lo que observamos es que cada vez que nosotros calculamos o medimos la señal de background, cambia esta señal. Uno esperaría que la señal sea siempre igual porque es como emite la antena,
pero lo que observamos en las mediciones es que va variando y no podemos entender si es un parámetro de la antena, algo que hace interferencia o algo interno. Pero por lo menos, como tuvimos que medir el background en cada una de las mediciones, pudimos hacer algunos estudios un poco más profundos. La Tierra se emparejó, también la humedecimos para unas distancias de medición. Lo que observamos al humedecerla es que la tierra del viaje está demasiado compactada. Es tierra antigua, relleno sanitario, además, pues sabemos que Ciudad Universitaria está hecha en el medio del río, antiguo río. Así que la verdad que al humedecer la tierra no logramos que permee, nos generaba una capa espejo que hacía un charco barroso, pero al hacer el hueco al lado, abajo estaba seco. Así que no pudimos medir humedad y, digamos, a futuro recomendamos robar el patio del parque de deportes y hacer un buen pozo ahí moviendo un poco la tierra para hacer unas mediciones un poco más robustas. Además te tocó justo la línea de la época de la sequía. Sí, además. Y invierno. Lo divertido que fue medir en ponchada no tiene nombre. Pero bueno, por lo menos pudimos medir. Y las mediciones lo que hicimos fue hacer un hueco un poquito alejado, sin irnos de la zona para que no miramos cualquier cosa, y clavar el hidro, nuestro sensor, en esa piedra muy, muy dura, y fue muy, muy difícil, a diferentes alturas, para ver la estratificación del suelo y poder compararlo. Vamos al análisis de los datos. Entonces, ¿qué medimos, qué obtuvimos, qué hicimos? Para el escenario controlado, a 45 centímetros, o sea, la altura más baja que medimos con respecto a nuestro cajón, estas son las mediciones con un cajón, obtuvimos la medición azul, que se puede ver acá, y la modelamos con un dieléctrico sobre un conductor ideal, pero sin rugosidad, y para ver, en principio, cómo actúa la rugosidad, probamos con un medio semi-infinito con rugosidad. Lo que pudimos ver es que el medio semi-infinito con rugosidad ajusta mejor que el medio liso con la placa de conductor ideal, y tenemos de hipótesis que nuestra señal no logra penetrar lo suficiente para ver la placa. La placa estaba a 9 centímetros de altura y nuestra señal no penetra mucho más que 5. Por otro lado, lo que sí vemos es que tenemos una mayor potencia en la señal que tiene el conductor ideal, y eso es porque parte de la señal sí llega al conductor ideal y se ve reflejada. O sea, razonablemente no perdemos tanta potencia como lo hacemos con la otra señal. Y acá les pongo el gráfico solamente para el modelo con rugosidad, donde vemos que no tenemos valores, digamos, muy específicos de epsilon, vemos que es bastante homogéneo. Lo que hicimos en este caso fue tomar como valor óptimo el valor medio de nuestra campana, si se le puede decir campana, y el ancho como nuestro error. A pesar de que no son valores, digamos, demasiado confiables, sí vemos que hay una correlación. Acá se puede ver, estas son las marginales, pero en las correlaciones conjuntas vemos que hay una correlación. O sea, no puedo tener cualquier valor de epsilon con cualquier valor de epsilon imaginario con cualquier valor de epsilon real. Tienen que caer dentro de esa curva. Lo mismo no pasa con la rugosidad del suelo. Esta es la altura de RMS para ese modelo, donde vemos que está bastante, le da bastante igual al modelo si es muy o poco, mucho más o muy poco rugoso, pero siempre tirando para los valores chicos. Las próximas mediciones, me olvido de esto, perdón. Lo que hicimos fue graficar en todas las mediciones que hicimos los valores de la constante eléctrica que medimos con el hidra con los valores estimados. Lo que obtenemos para la constante eléctrica en su parte real es que el valor, el programa, el modelo subestima la constante eléctrica. Son valores que están por debajo de la diagonal que esperaríamos que sea el valor óptimo, pero aún así nos da una medida de cuán seco está el suelo. Las mediciones para un suelo mucho más mojado las tenemos que descartar porque ya obtenemos una constante eléctrica estimada que va al triple de la medida. Entonces hay algo que ahí no está funcionando, pero para ya humedades más bien secas sí estima bien, me diferencia entre un suelo que está mojado y un suelo que está seco, que por lo menos nos da un parámetro de decir si yo lo mando al campo, está seco o está mojado. Lo mismo no pasa con la parte imaginaria, donde vemos que el modelo no ajusta y no tenemos una explicación clara de por qué, simplemente está muy subestimado y no estaría ajustando bien el modelo. Las siguientes mediciones fueron colocando el radar a 85 centímetros de la interfaz. En este caso tenemos oscilaciones, que son bastante fuertes, se puede ver,
que asumimos que en realidad son porque estamos viendo las paredes del cajón o las paredes de la habitación, a pesar de que trabajamos a una altura donde el máximo de ganancia del radar debería caer en el centro de nuestro medio, tenemos las oscilaciones que suponemos son interferencia. Aún así, el medio vemos que ajusta para estos dos modelos, que son un medio liso sobre conductor ideal, y en este caso ya aplicamos la rugosidad al medio también sobre conductor ideal. Fue la que mejor ajusta, pero la verdad que la diferencia con el medio semi-infinito rugoso no fue muy diferente. Y si estas dos se comparan una a otra, vemos que el valor es prácticamente el mismo. Estamos tan lejos del suelo que no registra que haya humedad. También puede ser que se haya compactado mucho cuando lo homogeneizamos, pero asumimos que estamos tan lejos que, digamos, en la señal no registra la rugosidad del medio. En el gráfico que nos da el esquema bayesiano, lo que podemos ver es que tenemos un épsilon real que está bien localizado, mientras el épsilon complejo es un poco más ancha la campana, lo cual en conjunto nos da un área donde estaría el valor de mejor ajuste. O sea, hay una correlación, pero nos da un área, sino no un valor conciso. Y las rugosidades están ya tirando a rugosidades un poco más altas. En el caso de la constante dieléctrica, lo que vemos es que el rango dinámico está muy acotado, la mayoría de los valores estimados nos caen sobre 6, no pudimos especificar el porqué, la verdad. Hubieron algún problema con las oscilaciones que hizo que no podamos tener un buen valor, a pesar de eso es subestimado y nos sigue dando una medida de si está seco o está húmedo el medio. Y en este caso, la constante dieléctrica imaginaria nos queda un poco mejor en el sistema, digamos, en el esquema. Finalmente, las mediciones de suelo que hicimos en mayo, lo que hicimos fue medir y generar señales con todos los modelos que utilizamos. Los modelos que les presenté anteriormente, usamos todos ellos y nos quedamos con los mejores. Porque como no vamos a poder variar la humedad, aunque sea veamos si podemos ver que la señal que estamos nosotros generando ajusta bien a lo que estamos viendo. En este caso usamos una interfaz subterránea y dos interfaces subterráneas. Estas son las que mejor se ajustaron. En el caso de una interfaz subterránea fue con superficie lisa, en el caso de dos interfaces subterráneas fue rugosa. La que mejor ajusta a nuestro parámetro epsilon 1, que es el más importante para nosotros porque es la primera capa que vamos a observar, es para una interfaz subterránea lisa, donde vemos que el valor es muy cercano al medido. Ya para la segunda capa se nos está yendo justamente porque no puede penetrar, y está subestimando dónde está la capa. Nosotros esta medición la hicimos a mucha más profundidad, así que es razonable que haya algún problema, pero para el primer valor superficial está estimando bien. Para dos interfaces subterráneas, el modelo no ajusta tan bien en el caso rugoso, pero todos los valores son un poquito más cercanos. El único que está lejos ya del valor medido, un poco bastante más, es el epsilon 3, el E2 está más o menos ahí, pero estima bastante bien las capas, para hacer un modelo que en realidad no sabe qué está pasando en el suelo. Y ahora se pueden ver las dos señales obtenidas, donde, a pesar de las diferencias en los valores, realmente las señales que pudimos modelar no son tan diferentes entre sí. O sea que al modelo no le importa demasiado si hay una capa o dos, porque no puede penetrar, y tampoco está demasiado molesto con que haya una rugosidad, porque, de nuevo, la rugosidad es muy baja. Para las mediciones de julio, repetimos el mismo esquema, hicimos el ajuste para absolutamente todos los modelos y nos quedamos con los dos mejores. Los dos modelos que mejor ajustaron fue el continuo semi-infinito, ¿sí? Con una superficie lisa, donde el valor obtenido es muy bueno, y una interfaz subterránea lisa también, donde el valor se asemeja un poco más. En este caso lo que vemos es que con un modelo simple estamos modelando bastante bien la Tierra para la primera capa, que sería por lo menos lo más importante, y que en el caso donde tengamos en cuenta que haya más capas, el ajuste ya no está tan cerquita, pero por lo menos el primer valor está bastante bien. Y lo que sí observamos cuando hacemos los gráficos es que la señal que mejor ajusta sí es la primera con respecto a la señal medida, no la segunda. ¿Sí? Esta nos dio, si se mide digamos, el área, da mejor. Entonces, no haría falta complicarse tanto con un modelo tan complejo para modelar el suelo en este caso.
Con un modelo simple estamos ajustando bastante bien lo que vemos en la realidad. Eso es todo. Estas son entonces las conclusiones del trabajo. En primer lugar, pudimos caracterizar la señal emitida por el radar, pudimos determinar cómo decae esa señal del radar, desarrollamos modelos para suelo, aprendimos a aplicarle rugosidad al modelo, que teórica 1 sabíamos solamente el modelo liso, aprendimos toda la teoría detrás de suelos rugosos y scattering, y le fuimos aumentando los niveles de complejidad. Planteamos el esquema de inferencia bayesiano, lo aplicamos, en la tesis pueden ver que también hay un modelo teórico para ver si funcionaba bien que hicimos, y usamos para obtener valores de mejor ajuste a las señales que nosotros medimos. Realizamos mediciones en un entorno controlado y en un entorno real, y procesamos todos los datos generando señales teóricas. En general, como trabajamos incidencia normal, no pudimos caracterizar la polarización de la antena, así que tuvimos que determinar que en este tipo de medición la rugosidad no tiene mucha preponderancia. Si uno incidiera de manera oblicua, quizás se podría ver una dispersión mucho más visible. Y en el escenario controlado, en la parte real, la consistencia eléctrica siempre es subestimada. En particular, para el escenario 45 centímetros, en los valores muy altos de humedad, tuvimos que descartar los valores porque no ajusta bien, pero aún así nos da un parámetro para poder decir si un suelo está o no seco. O sea, yo quiero mandar mi radar a medir, aunque sea voy a poder diferenciar entre estos dos escenarios. En las mediciones del escenario controlado, las señales teóricas ajustaron bastante bien, pero en un ancho acotado de frecuencia, cerca de la portadora. Lo demás ya empezaba a tener problemas por las oscilaciones y las señales que son de rebote con las paredes. Hipotetizamos que hubo algún problema en nuestro radar que nunca emitía igual, y que quizás al no emitir siempre igual, como la hoja de datos que nos daba esta señal, la pisada de la antena, está hecho para una antena que funciona bien, quizás ahí hay algún problema con la pisada y no la pudimos determinar completamente. En el escenario general, pudimos generar las señales de mejor ajuste con un montón de modelos y pudimos, aunque sea, quedarnos con las dos que mejor ajustaran a las que medimos, pero no pudimos determinar en ningún caso unívocamente el modelo que mejor ajusta a nuestro suelo. Esto se debe a que el suelo es un medio complejo, lo tomamos como homogéneo y en realidad puede tener piedras, pedazos de metal, paquetes de aire, capsulados, entonces habría que quizás ver un modelo un poco más complejo para poder modelar la Tierra. Y las conclusiones que se nos escaparon de las manos, que dejamos para mejorar a futuro, es que no pudimos determinar la polarización de la antena. Deberíamos haber utilizado 2 radares, pero no pudimos conseguir que el proveedor nos enviara una, porque no sé si la están dejando de producir o en ese momento no tenían stock, pero utilizando 2 radares podríamos poner 2 en un medio biestático y poder rotarlos para ver cómo está polarizada la antena. Y que también presenta estas fluctuaciones que no sabemos por qué se deben, y habría que caracterizar un poco mejor la antena para ver si son producto de que la antena nuestra anda mal o que quizás hay algún error en las mediciones. Como trabajo futuro, como les decía, proponemos caracterizar la señal que emite el radar utilizando no una chapa conductora, sino vidrios reflectores que se utilizan en teledetección para poder ver bien cómo emite una antena y estudiar la polarización de la señal. Por otro lado, utilizar los modelos con mayor complejidad que mejor ajusten a un suelo real, realizar mediciones en medios con mayor rugosidad. En nuestro caso, siempre pasamos una madera para aplanar la tierra o un rastrillo y después lo acomodamos. Quizás esto es necesario utilizar un suelo más real, como un suelo de cultivo, donde se puede ver alguna periodicidad en el medio cuando pasa un arado, y poder ver ahí cómo refleja la señal. También utilizar 2 radares para poder hacer mediciones que no sean incidencia normal, y acotar el espectro de frecuencias, porque nuestro espectro terminó siendo muy ancho para lo que estábamos midiendo. No solamente acotarlo, sino que habría que usar frecuencias que sean más bajas, porque las frecuencias nos quedaron muy altas para el medio. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Grande, grande. No sé cuánto tiempo la hice. Corrí. Mire, felicitaciones. Entonces vamos a pasar a las preguntas del jurado. Y bueno, empezamos por Pablo.
Gracias. Para mí es bastante interesante porque no soy experimental, que no experimental de afuera, pero es interesante. Una pregunta ya como para entender. En realidad, la humedad ¿no? Hablamos todo el tiempo de eléctrico, no Sí. comparación, tampoco de comparación de humedad medida por una mezcla métrica. Sí. Sí. El escenario controlado. En realidad, lo que se haría es antitransformar los valores que obtuvimos con la constante eléctrica. Sí. Era más fácil para nosotros meter en el modelo de Hallikain en la humedad volumétrica que medimos con el hidra para transformarlo a epsilon que hacer el camino inverso, pero en realidad están relacionadas. Sí. La introducción me parecía medio raro. Un gráfico de humedad. Sí. Pero digamos, la relación está ahí. Hallikain. Después, en la distribución de los fluidos, que se llamaban Sí. siempre con un parámetro independiente, ¿no? Sí. O sea, el rango de luz, una función que es un producto de todas las funciones sí, lo que hacemos con el prior es generar una función uniforme de parámetros, digamos, equidistrantes, en un rango donde nosotros pensamos que va a estar ese valor, y ese valor se lo metemos adentro a la función para obtener el coeficiente de reflexión. Entonces es independiente de cada parámetro. Sí. Y en algunos casos sí dieron que hay una correlación después de la medición. Claro, cuando el bayesiano busca las correlaciones de cada uno de los parámetros. ¿Puede llegar a ayudar a proponer una forma de los priors para mejorar la medición del modelo bayesiano, la diferencia? Sí, sí nos permitiría acotar al rango dentro de donde creemos que puede estar la medición. En realidad, un poco lo hicimos, no se muestra, pero lo hicimos para decir, bueno, estamos trabajando en el rango correcto, corremos el bayesiano, obtenemos una medición y decimos, bueno, este parámetro está más bien dentro de los valores bajos que los valores altos, lo acotamos, lo volvemos a correr. Entonces hicimos ese proceso para obtener un ancho, que no sea, digamos, una constante eléctrica de cualquier valor, sino concentrarnos cercano al valor donde nosotros queremos. Por eso actualizamos nuestra creencia. En el bayesiano hay un esquema de jerarquía. Por ejemplo, en las rugosidades decimos que la rugosidad de abajo sea mucho más chica que la de arriba. Claro. Está introducido que vos, yo creo que preguntábamos si hay correlación. Hay manera de poner jerarquía y un parámetro y el otro no. Después, creo que cuando montaste un gráfico, sí. No me acuerdo si tengo como 4 o 7. ¿Los gráficos del análisis? Sí, las curvas que decías que no entendía el argumento de como la longitud de la inversión es chica, entonces un infinito es mejor. Debería ser igual. O sea, no veo cómo entra el hecho de que no penetre tanto. En este caso, sí. Claro, veo que la curva, aquí la verdad es diferencia. Sí. Es mínimo. Claro. Pero yo no sé me diga esas cosas. Pero por eso, como vos decís, el rugoso, el infinito rugoso, ¿no? Sí. Está mejor que... Claro, porque es la naranja. El tema es que la potencia, al reflejar algo que en realidad llega a la capa, llega al conductor y refleja, pero digamos, nos da una potencia más alta, por lo cual se aleja del valor realmente medido. La señal real, creemos que en realidad no está midiendo. Estos son los modelos teóricos, donde, digamos, seguramente se propaga más la onda porque es teórico y es ideal, con respecto al que medimos nosotros. En el que medimos nosotros perdemos potencia en la señal porque en realidad no llega a la chapa, o llega poco. Vos sabés que no llega a la chapa, ¿por qué dije que sea infinito? No le da igual. Porque en realidad la señal que medimos seguramente no llega, entonces pensar que es semi-infinito y no llegó, aunque tenga rugosidad, es mejor que decir que sí llegó. Digo, la señal teórica que medimos es una cosa, la señal experimental. Si me centro en la señal experimental debe entrar 3 centímetros a nuestro medio y no el resto. Entonces veo un semi-infinito. O sea, para la señal real que estamos midiendo, la chapa está muy lejos, que es la full. Entonces, si yo le pongo la chapa en el modelo teórico,
me dice, ah, mira lo que recuperó. Entonces se me va lejos. Entonces la chapa es al revés. La señal real que nosotros estamos midiendo no llega a ver la chapa, por eso un semi-infinito es más parecido que al hecho de ponerle la chapa. No sé si voy a aclarar un poquito. Creo. Ah, no sé cuál es el 6.1 de memoria. ¿Está acá? No, me hace una comunidad. Ah, no, es que la comunidad. ¿Es esta? Estaba la correlación. Al compañerito ese, que no daba, y el otro. No, creo que es para mí, no estaba. Ah, y después, bien. Perdón, Está bien. cuando haces tu análisis, digamos, preparatorio, Sí. ¿no? No es agregando distinta cantidad de ruido, un modo de controlar, qué sé yo. Bueno, primero, hay una colaboración, no entiendo. Decir como que no le queda claro qué es capaz de distinguir el método si hay un error en la estadística de Gaussiano o en el módulo. ¿No? Porque cuando agregaste el ruido, vos sí, que te agrega demasiado ruido o el manchón. No agrega nada. Entonces, este manchón, vos podés distinguir el manchón por una cuestión estadística o el modelo de diferencia, o es un manchón por el modelo teórico del eléctrico. O queda todo que no puedo concluir nada y ya está. No puede concluir para el dos principales, digamos. Mariana, de eso, si vos sabes más que yo creo que Con tal nivel de ruido, crees a la señal. O sea, la medición es mala, entonces la ajuste. más hermano. Pero la respuesta es no. No sé, puedo distinguir si por la medición de diferencia o por el modelo de tiempo. Yo si tengo en plata, porque más, ruido. Bueno, bueno, muchas gracias. Pasamos entonces para cantar. Bueno, primero que nada, felicitar a Carolina, especialmente Carolina, pero también a Mariano de Augusto, porque la verdad es que la evolución de todo este trabajo desde que empezó en la U7 en plena pandemia, no dijiste que algunos de los proyectos que hiciste eran en tu casa. No en mi casa, sí, la primera tanda de mediciones fue en la pandemia. Tú formado primero en tu casa. Sí. Bueno, pues lo que me alegro de que hayan avanzado hasta donde avanzaron, que no se seguir ¿no? Estará por verse. Estará por verse. Por ahora hay que rendir un par de finales más. Okay. Pero bueno, felicitaciones porque la verdad es que es un ejemplo de cómo se pudo sobrellevar la pandemia desde el punto de vista de directores y de estudiantes. Sí, y además te agradezco a vos porque gracias a vos llegué a Mariano y a Obi, porque cuando arranqué la voz 17 tuvieron complicaciones con el aforo y no encontraba lugar en ningún lado para poder trabajar y por suerte los encontré ellos que me salvaron. Bueno, genial. Entonces, te hago un par de preguntitas. Vengan. Cuando estudian la física en la página 16, un gráfico que vos hiciste, todas las mediciones de amplitud versus frecuencia para las tres distintas posiciones de un emisor. Se va a sí. ¿Acá? Ahí lo que no queda claro, porque, digamos, al 45 centímetros está claro que lo que se ve está bien, está centrado en el certificado y demás. Pero para las otras distancias, yo no veo que el máximo Está aproximadamente, sí, acá en este caso, para 85 sí, que también fue con la que trabajamos, ya la de 75 la descartamos porque se corrió. O sea, no trabajamos en 75. Y en realidad es parte de esta sociedad que teníamos de determinar, porque sí, está bastante fea. Fue un poco jugado, pero como no sabemos cómo funciona el radar, también, y las otras no nada, pueden ser también por la forma de las curvas. La otra, una pregunta que quiero acá, que no tiene que ver con el protocolo, dijiste al principio. Sí.
que es difícil medir la humedad, dependiendo del sensor. Pero acá en realidad tiene que estar analizando en forma. Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Si uno usaría un dron, el dron se puede acercar a una distancia muy cercana al suelo, teniendo en cuenta que en un campo, por ejemplo, de cultivo no tengo árboles alrededor, pero si yo pudiera acercar un dron, me ahorraría el trabajo. Es alguien que agarra tu... Es más, con una cámara se podría ver y se podría peinar. Si uno tuviera 2 drones que se movieran en paralelo, con algún ángulo y 2 radares, hasta podría haber una medición oblicua. Eso usando código y haciendo que los drones se muevan con un código bien, estaría bárbaro. Somos... Otra cosa respecto de orden de magnitud, ahora, Sí. porque iba a hacer la cuenta acá, pero no la había hecho. La nubosidad, ¿no? Tiene que ser del orden de 0, 3% sí. de la longitud de onda más. Eso, sí. Y estábamos trabajando de longitud de onda más chica. Sí, 3 centímetros. Claro, esas nubosidades que Son- del arado Son muchísimo más. Si uno usara esto a una distancia un poco mayor, podríamos ver que el arado siempre dobla la tierra y genera un patrón periódico. Entonces, si uno lo quisiera aplicar a un campo antes de sembrar, esto hasta podría estar mucho más alejado porque no tengo interferencia, excepto las del radar. Hay que mover esto de ancho a banda. Sí, Porque trabajar a 9 gigas, es muchísimo. hay que llegar a 1 giga, basta que una antenita de 1 giga. Y también el enganche del trabajo del labo 6 y 7 con el labo de la tesis, digamos, no íbamos a cambiar de antena, vamos a seguir trabajando a ver si podemos hacer algo con esta. Y poner un cono en mi casa ya era un poco más complicado. Sí. Y mira, te digo que a nada. No, tenemos características en este todo. Sí, sí. Es más, antes de arrancar en el patio del IAFE, arrancamos en el fondo del IAFE, y ahí sí, estaba todo compactado. Cuando construyeron el cero más infinito, pasaban los camiones por ahí. No había manera ni de clavar el sensor, ni de hacer el pozo. Pobre Javi está acá en el fondo, me ayudó a tratar de clavarlo. Éramos 2 dando el fuerte y no había manera. Ahí habría que... Está lleno de fondos. Está lleno de fondos. Sí, ladrillo, metal, cualquier cosa. Y un comentario, hacíamos el experimento de la chapa a 45 centímetros más profundo, siempre veíamos distinto. Sí. Hay algo Algo raro. aleatorio de la antena que estaba, Sí. sabemos que nos olvidamos todo, porque bueno, la misma chapa, la misma antena, la misma distancia, 2 señales distintas. Sí. Hablando con Cecilia, que es la dueña de la antena, se la llevó para trabajar con un medio, ¿sabes? La electrónica acá son por eso hay que calcular. Sí. Bueno, otra pregunta tenía que ver con la velocidad y Sí. Acá. Sí, ahí está poder jerarquizar todo lo que bueno, la otra pregunta tiene que ver con el gráfico de la constante eléctrica regular. Sí. Vamos para allá. ¿Para qué mediciones? No, es que no tenemos que... ¿En general? Vamos a una. Estos son tan distintos. Ese. Porque el error estimado viene de los gráficos en diagonal de nuestro esquema bayesiano, es el ancho de la campana, entonces va a depender de la correlación que tengan, de cada uno de los parámetros. Sí. Todos los gráficos son para diferentes humedades, o sea,
para poder hacer Que quizás hubo algún problema en el método que humedecimos la tierra. Nosotros lo humedecimos con un aspersor y fue mezclarla y dejarla reposar, y quizás no alcanzó, pero al mismo tiempo saturaba. Entonces, es como raro, pero también las mediciones medidas no tienen una correlación. O sea, las medidas con el sensor tampoco están linealmente correlacionadas. Entonces, medio que había como ahí algún tema. las medidas por el sensor. Sí. Claro, las centrales son las medidas. Son con el Sí, claro. Lo que pasa es que variar la humedad es muy difícil de variar la humedad más. Es un cajón en la casa. Y le digo a un aspersor, no se parece ni a un riego real, ni a la lluvia, que permite que se permeen todas las partículas, como que fue lo más parecido a una lluvia que vamos a armar. La variación es, si yo tengo que decirle a mal por algo, es artificial la manera en que variamos la humedad. Claro. Me parece que controlar más. Sí, Sí. Es muy difícil variar homogéneamente la humedad. Claro. Eso que se la mezclamos, porque en realidad hubo toda una tanda de mediciones previas que tuvimos que descartar directamente porque fue aspersor y dejar que permee solo, y después de media hora tenías un corcho húmedo y el resto seco, y le ponías más agua y era un corcho húmedo y el resto seco. Y implementamos el mezclado a ver si podíamos sortear ese problema. Pero igual, tampoco queda súper homogéneo porque llegar hasta las puntas, que no se desarme el cajón, todo. Digamos, lo que habría que hacer es usar suelo real, un suelo que permee, y usar un rociador por una cantidad determinada de tiempo y quizás dejarlo un día, que sea algo un poco más real. Eso creemos que quizás puede ayudar. Bueno, eso lo miraba. Sí. Las mediciones. Sí, de suelo seco, el suelo seco de mayo no fue el mismo suelo de agosto después de la época de lluvia. Creo que había una medición que estaba 8 y la otra 12. Variamos el 50%, pero sobre. Sí. Desde 2 meses. Claro. Es el clima, digamos, no es tan fácil. Por ahora no pudimos manejar el clima. Quizás para la de doctorado podamos hacer un algo. Pero bueno, por lo menos es lo que se pudo hacer con lo que se tenía a mano. ¿Alguna duda más? Ahora, Bueno, muchas gracias. Guille, Bueno, vamos. por la presentación. Yo quería volver en cuenta al resto que estaba viendo de la oscilación en la curva. Esta. Sí, bueno, primero todo, digamos, ¿no? Cuando ves a la distancia, ¿no? Parte de la presentación estuvimos hablando de todo. Ahí va. Lo que decía la doctora Lema, es una interferencia real, claramente, ¿no? Yo lo que creo que las son muy largas. Saqué una cuenta, el número es 40 grados. Y, digamos, por la distancia, digamos, la chapa excede, es más corta que el hombre. Sí. Entonces, para esas distancias altas. Sí. Así que probablemente ahí estaba interpretando algo fuera de la chapa montaña. También no hay problema, simplemente es cuestión de acotar. Ahora, en cuanto a la capacitación me comentaste que no puede hacerlo más corto. O sea que menos de 45 centímetros se complicaba por algún motivo. Por la señal parásita, las señales las más cercanas al suelo, que son las que hicimos en el suelo real, son en realidad 35 centímetros, que es lo más cercano. Ya si nos vamos más de 25 para abajo, tenemos la parásita y realmente la medición da cualquier cosa porque está entrando eso en error, y a menos de 18 no podemos bajar porque no lo permite el productor de la antena. O sea, no tenemos mediciones para esa distancia. O sea, arranca a medir cuando en su tiempo de reloj interno del radar dice ya pasamos esta distancia. Entonces el rango nos quedó muy, muy acotado. Si pasamos de 35 a 45, tenemos 10 centímetros donde realmente no podemos peinar la distancia. A 85 centímetros sí nos quedó muy lejos, a pesar de que nuestra hipótesis, cuando hablamos con mi codirector que trabaja en ingeniería, dice, bueno, pero el máximo de ganancia de la señal va a caer sobre la placa. Entonces, la interferencia no tendría que ser tan grande. Bueno, vemos que la interferencia parece que sí es tan grande. Claro, si es que es... Lo que pasa es que son muy grandes, 40 gramos. Imagínate que un producto común son 45 gramos, o sea, este es un producto común. Sí, por eso aproxima como 1 sobre R, es un dipolo lo que estamos modelando. Sí, yo tomo lo que dijo Mariano Franco. Sí. Creo que quedó mal la escala de la frecuencia. Habría que instalar todo el tema. Y por tanto,
las distancias, se puede hacer unas distancias, porque todo esto va a quedar en función instalado en la longitud de la... Sí. Igual lo que dice, para mí, el problema en la altura, porque en todo caso puedes ver un análisis de cómo va la señal para ver la distancia. Una vez que vos determinás una distancia óptima de sensado, ya está. Claro, claro. Es verdad, quizás le estamos Sí, el cajón es más grande. Se podría hacer una habitación directamente y poder regularle la altura. La suite es perfecta, se ve muy bien, sacan todo muy bien. Una opinión, la altura que sea no es una variable que tiene en cuenta. Una vez que vos miras a esa altura, lo que sí hay que cambiar es el ancho de banda. Sí, nos quedó muy potente y muy ancho de banda. Y ahora hay un grupo que está haciendo la voz 67 con una antena que está mejor ubicada y la tienen con su tamaño de campana en el medio del IAFE. Y van a poder continuar un poco con este trabajo, pero usando una frecuencia que es más adecuada para el suelo. Acá, bueno, es el material que también teníamos a disponibilidad y decimos, bueno, si no tengo que ir con una campana gigante para poder hacer una medición y tengo algo pequeño, puedo estimar algo, por lo menos podemos diferenciar si el suelo está mojado o no, aunque sea un estimativo. Después, a partir de ahí, sí se puede estimar quizás mejor la humedad. Por ejemplo, entendió mucho mejor el modelo más simple, digamos, de un solo, no sé, interfaz, de un motor. En principio, porque vos comentabas de que los objetos de interacción es muy corto. Todo eso se corregiría instalando todo, la frecuencia. Sí. Hay que elaborar a bueno, los especiales de microondas de televisión trabajan en giga, 2 gigas, 5 gigas. El desahogón que trabajamos nosotros en televisión tiene 23 centímetros. Claro, eso penetra bien y de mucho mejor. El problema es la homogeneidad. Si no te calculaba bien, claramente el modelo homogéneo no lo está contando bien para ajustar. No, habría que tener en cuenta la homogeneidad del suelo, que en realidad es un suelo muy idealizado. Estamos tomando que es homogéneo cuando sabemos que en realidad no solamente son las partículas que en el medio el agua se acomoda, sino que tengo, por más de que yo lo haga, claro, tengo piedritas, puede haber una raíz metida, puede haber cualquier cosa, en el que es en la bolsa de tierra, se trató de hacer lo mejor posible para que fuera homogénea sin compactarlo tampoco, porque si yo lo compacto, también estoy interviniendo mucho y la idea es que sea un suelo más o menos realista, un suelo que yo tengo y puedo plantar. Pero sí, como decíamos antes de arrancar, esto se podría hacer con un cajón de arena. Por ejemplo, cambiar directamente y me acoto a un solo material y que además sea una arena tamizada, que no tenga ningún nada que genere interferencia y se podría mejorar. Habría que ver cómo humedeces el suelo con la arena, porque drena mucho. Bien tapizado puede ser los fríos para la sesión. Ese es un libro muy bueno. Sí. Y la última pregunta que yo te hago más. ¿Vos pensás en cuanto a la longitud? Yo no entendí por eso. Requiere la longitud de la infinita para... La longitud de correlación. O sea, no tengo una pregunta. Algo por eso del escenario, digamos, pero como agua al sólido, digamos, o no. ¿No es la rugosidad de la altura? Claro, que vos la rugosidad, además que tenga la rugosidad tiene además una longitud de distinta. Claro, porque en realidad yo no tengo un patrón, o sea, estoy asumiendo de que es homogéneo en todo el espacio, no tengo un patrón que se repite. Es entendido, o sea, la Tierra es un proceso de erosión que es randomizado. Yo pensé que estamos pensando en un sistema binario, tipo sólido agua o dos componentes, y está buscando justo el momento en que eso, como se calculaba, digamos, claro, no, nos referimos al tema de la correlación entre la altura por un suelo erosionado de manera natural. Sí. ¿Cuántas veces el suelo claro. Bueno, muy bien. Entonces, antes de despedirse, no sé si quieres hacer algún agradecimiento o... Gracias por la paciencia, por escucharme, para toda mi familia y todos mis amigos que me vinieron a hacer el aguante, a mis directores que la verdad me agarraron en un momento donde
estaba para tirarme al piso y llorar. Y me aguantaron con todas mis locuras. Yo arranqué esta tesis no sabiendo programar nada, nada. Era un desastre y Mariano me dice, ahora vos me estás apretando a mí para que aprenda Git. La verdad que lo que aprendí es infinito y necesitaba una materia experimental. La voz 6 y 7 la enganché con la tesis porque realmente el entorno que me hicieron de trabajo fue fantástico y el apoyo de toda mi familia, siempre hace 10 años que estoy acá tratando de recibirme, así que me vienen ayudando a empujarme para poder terminar. Así que gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Mil gracias. Bueno, vamos a invitar a todas las personas a salir del aula, salvo al jurado y al director, y también al papá que está por suma, que Sí. se vaya. Chao, Si no, chao. yo lo voy a echar. Si no, echalo. Vos sos vos. También está Obi que se escapó. Espero que el recording, ahí está.